Listo, gracias. Un gusto. Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar hoy presente. Yasmín, estamos iniciando con la tutoría 1 de la asignatura Desarrollo Humano de 0 a 21 años desde la neurodiversidad. Normalmente esta asignatura se había venido manejando con solo 2 tutorías, pero este cuatrimestre vamos a tener 3. Entonces, bueno, en esta primera tutoría vamos a abordar lo referente a primera y segunda infancia y vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Nuestro mayor interés en esta sesión es comprender cómo aprende el cerebro, conocer las teorías de Piaget, de Vygotsky, de Erickson y de Bronfenbrenner y traducir estas teorías a decisiones pedagógicas que sean concretas y útiles para el futuro en la práctica docente o si ya estás trabajando con chicos y chicas, pues entonces que puedas de pronto encontrar algo que te pueda ser de utilidad a vos o a cualquiera de los compañeros o compañeras que vean esta grabación en diferido. Partimos con una pregunta y en este caso lo que buscamos es pensar en un estudiante que está teniendo dificultades en el sistema educativo. Y entonces, ¿será que es falta de interés? ¿Será que el cerebro aprende distinto o será que pasa algo más? Y me gustaría que pienses en una palabra clave que pudiera de pronto explicar qué podría estar pasando con este niño o esta niña o adolescente. Muchas veces no tenemos mayor contexto más allá de pronto están habiendo problemas en, en la escuela o en el colegio y no tenemos mayor comprensión de qué podría pasar. Si pudieras pensar en una palabra que pudiera explicar de pronto esto, ¿cuál crees que sería? Yo usaría, bueno, ya que estamos hablando con base a la presentación, yo utilizaría la palabra atención en Ok. este caso. Y si no fuera con base en esta presentación o en esta asignatura, simple y sencillamente se te presenta este caso, ¿pensarías en alguna otra posibilidad? Claro, claro, porque es lo que incluso se vio en el desarrollo de lo que es la tarea que entregamos el día de ayer. No todos los cerebros ni todos los niños desarrollan el comportamiento o su vida como tal dentro de un mismo estatus. Todos los cerebros en este caso trabajan de manera diferente, todas las vidas son diferentes, entonces todo es un mundo completamente diferente. Lo que hay que hacer es unificar, en este caso, trabajar lo que es la inclusión y abarcar ese punto, en ese sentido. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por participar. Cuando pensamos en esto, tenemos que entrar ya directo a pensar, ok, sí, en lo que es la neurociencia y los procesos de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, debemos entender que este es un proceso que es tanto biológico como de índole psicológica y también implica un abordaje desde lo social. Y lo que necesitamos tener también claro es que el cerebro cambia con la experiencia. No es lo mismo un niño de 2 años y la forma en la que este niño se apropia del aprendizaje a cómo lo puede hacer de pronto un niño de 10 años, un adolescente de 15, un adulto de 20 o de 50. Y ahí es en donde entramos ya a lo que es el término de la plasticidad. El cerebro tiene esta capacidad de irse adaptando y modificando conforme pasa el tiempo, y esto se ve muy influenciado por qué aspectos, tanto sociales como de mi entorno, como de mi cultura, como de mi familia, como del entorno en el que yo me estoy moviendo, influyen o dejan de influir. En ese sentido, atención y memoria son la puerta de entrada del aprendizaje, sin embargo, no son los únicos que influyen. Los tenemos que tomar en cuenta, no los podemos olvidar, pero no son los únicos. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, entonces podemos partir de la siguiente metáfora, que es los caminos en el zacate. Las rutas que se usan se fortalecen, mientras que, las que no usamos o a las que no les prestamos suficiente atención terminan debilitándose. ¿Cómo podríamos entonces aplicar esto a la práctica educativa? Bueno, tenemos que pensar en que hay que trabajar de forma repetitiva, pero también significativa.
en lo que sea que vayamos a implementar con las personas estudiantes. Con qué objetivo? Con el objetivo de que estos caminos, estas rutas de aprendizaje se vayan fortaleciendo en lugar de que queden ahí botadas en el camino. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo matemáticas, utilizamos con muchísima más frecuencia las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, que de pronto sacar el área cuadrada de un elemento físico. Habrán personas que de forma constante utilizan este tipo de información por su de formación profesional, porque de pronto son ingenieros, de pronto son arquitectos, de pronto trabajan en áreas de construcción, etcétera, pero si no trabajas en esas áreas, es posible que ese tipo de conocimientos terminen debilitándose. Cuando hablamos de la atención, entonces podríamos pensar en una metáfora de la linterna mental. ¿Qué significa esto? Que desde nuestro proceso de atención nosotros seleccionamos la información que para nosotros se torna relevante y filtramos las distracciones. Esta atención o este proceso de atención tenemos que entender que es limitado, sí, pero que también es entrenable. En el aula podemos trabajar este proceso por medio de bloques cortos, pausas activas, menos ruido visual a nuestro alrededor. No sé si has visto, pero en las clases, especialmente en los espacios físicos en los que se trabaja con niños y niñas, hay demasiada cosa alrededor. Colores, imágenes, estímulos visuales, muchos, demasiados. Y entonces en ocasiones esto, al tiempo que parte de la idea de que se está trabajando con niños y por ende el espacio debe ser atractivo, al mismo tiempo puede generar un distractor importante para que los chicos y las chicas puedan entrenar la atención. Entonces tenemos que identificar si de pronto eso está siendo un factor que determine el que ellos y ellas estén experimentando dificultades. Y si es así, entonces, ¿cómo hacemos para limitar en la medida de lo posible, por lo menos por espacios cortos, el acceso a tanto estímulo visual? Entonces, cuando hablamos de memoria, buscando el tema de la teoría o entendiendo la parte teórica del concepto más su aplicación en el aula, tenemos que entender que la memoria existe, la memoria a corto plazo, que es una capacidad limitada para recordar cierto número de información, pero también tenemos la memoria a largo plazo, que ya implica un proceso de almacenamiento duradero y que entonces, aunque pasen los años, podemos acceder a esa información. Aprender significa que podamos codificar y recuperar esa información para poder utilizarla en el momento en el que necesitemos que esa información regrese a nosotros. En el aula lo trabajamos desde la repetición espaciada, desde la recuperación activa y desde el uso de ejemplos. Un segundo, por favor. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, necesitamos comprender que no todos los cerebros procesan igual la información y que en ese sentido la variabilidad no es lo mismo a que exista un déficit. Simplemente es que hay múltiples formas diferentes de acceder a la información, de aprenderla, de traerla a nuestros contextos. Y por ende también existen múltiples formas de enseñar y de evaluar esos conocimientos que necesitamos que las personas adquieran. En ese sentido, entre más flexibles somos a la hora de enseñar y dar a las personas nuevos recursos, estamos también trabajando sobre la inclusión de personas diversas. Ok, hasta acá. ¿Hay alguna duda específica? No, por mi parte, vamos bien. Perfecto. Marta, sé que entraste después de que ya estábamos terminando esta parte, entonces revisa la grabación y si tenés alguna duda de esta primera sección en la que abordamos la parte de la eh, neuroeducación, entonces por favor puedes plantear tus dudas a través del foro. Continuamos con Jean Piaget
y su teoría constructivista. Jean Piaget nos dice que el niño construye de forma activa el conocimiento y que el desarrollo de las personas se da en etapas cualitativamente distintas. Los niños, especialmente los más pequeños, aprenden manipulando el entorno. Conceptos clave que nos da Piaget. Él nos habla de esquemas mentales, de asimilación y acomodación, de equilibración y de etapas. La preoperacional particularmente, que es la que se desarrolla aproximadamente en la segunda infancia, como por ahí de los 3 años, porque la primera infancia es de 0 a 3. A partir de los 3 años aproximadamente, un poquito antes, entramos en la etapa preoperacional, que se caracteriza por egocentrismo, centración e irreversibilidad. Entonces, estos son los conceptos claves de los que nos está hablando Jean Piaget. Cuando hablamos de esquemas mentales, estamos hablando, por ejemplo, de que en una estructura de mi pensamiento yo pongo, por ejemplo, a todos los animales. Entonces, cuando yo pienso en animales, pienso en perros, pienso en gatos, pienso en leones, pienso en delfines, pienso en ballenas, pienso en amebas, etcétera. Y dentro de ese gran esquema que son los animales, puedo separarlo en vertebrados e invertebrados. Puedo separarlo en mamíferos, en anfibios, en peces. Puedo separarlo también en de agua dulce, de agua salada. Puedo separarlos en multicelulares o unicelulares, etcétera. Asimilación y acomodación. Ok, asimilación implica que yo primero asimilo el conocimiento, trato de comprenderlo y después lo acomodo dentro de estos esquemas mentales. Entonces, si yo tengo un esquema mental de mamíferos, pero dentro de ese esquema mental de mamíferos yo tengo otros subesquemas, como por ejemplo el de animales de granja, el de animales domésticos y el de animales salvajes, y me presentan un león, me presentan un perro, me presentan un gallo, la acomodación hace referencia a, ok, ¿en qué esquema voy a meterlos? En el de salvajes, en el de granja, el de domésticos. Equilibración, la palabra lo dice, se trata de equilibrar el, el proceso de asimilar la información y poder acomodarla dentro de estos esquemas mentales. En la etapa preoperacional, cuando hablamos de egocentrismo, es esta incapacidad, entre comillas, que tiene el niño o la niña para comprender que ellos están separados de la experiencia de otros seres vivos. Entonces, por ejemplo, si los niños están felices y alrededor sus padres están tristes o enojados, los niños no comprenden por qué sus papás no están felices también, porque ellos están felices. No existe esta capacidad de comprender que somos seres individuales, que podemos experimentar sensaciones, emociones y pensamientos diferentes y diversos. Las centraciones nuevamente centrados única y exclusivamente en sus estados internos y la irreversibilidad es que, por ejemplo, ellos no entienden que la muerte es un estado permanente. Ellos, entonces hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, cuando un ser vivo a su alrededor muere, porque ellos pueden creer que así como muere puede regresar a la vida. O sea, ellos no entienden que hay cosas que no son irreversibles y hay cosas que sí lo son. Y allá en el aula. Entonces, para trabajarlo desde una metáfora, podríamos pensarlo como el pequeño científico. Los niños necesitan entonces en esta etapa material concreto, perdón, y manipulativo. Cosas que puedan tocar, que puedan sentir, que puedan manipular. Es importante trabajar mucho desde el juego simbólico y la experimentación. Por ejemplo, una plasticina que primero puede ser una pequeña bolita, después se puede convertir en un gusanito, después la puedo partir en dos, después la puedo volver a juntar, etcétera. Ahí sería experimentación, manipulación también del material y además es concreto porque lo pueden tocar, lo pueden ver, lo pueden oler, lo pueden saborear, etcétera. Y con ellos vamos a evitar el uso de explicaciones abstractas prematuras. Entonces, por ejemplo, los niños de pronto no van a entender que el sol es una estrella,
y que está ya a miles de millones de kilómetros quemándose un montón de gas dentro de la estrella, etcétera, eso es muy abstracto, no lo van a comprender. Entonces, vamos a evitar ese tipo de explicaciones en niños tan pequeños. Por su parte, Vygotsky nos habla de la teoría sociocultural. Él nos dice que el aprendizaje es social antes que individual, que el lenguaje media el pensamiento. Primero aparece el lenguaje y después aparece nuestra capacidad de pensar, y que el contexto cultural moldea nuestro desarrollo. Conceptos clave que nos brinda Vygotsky, él nos habla de una zona de desarrollo próximo, también la podemos ver como desarrollo, como zona de desarrollo proximal, es otra forma en la que se le dice. Nos habla de andamiaje, de internalización y de participación guiada. La zona de desarrollo próximo es eso que yo estoy cerca de hacer, que me implica algún nivel de dificultad, pero que aún así con apoyo yo lo puedo lograr con cierta facilidad. El andamiaje es justamente este proceso en donde alguien más capaz le ayuda para llegar a ese punto. La internalización es, como la palabra lo dice, poder internalizar los procesos y de alguna forma repetirlos. Y nos habla de una participación guiada, es decir, que siempre haya una persona más competente apoyándoles y acompañándoles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky en el aula. La metáfora sería que logremos aprender con alguien que nos sostiene. Eso implica que trabajemos de forma cooperativa, que haya un modelado docente, que el docente lo haga primero, que el niño lo vea y que lo experimente con el acompañamiento de la persona docente y que el apoyo se vaya retirando de forma gradual. No podemos ni pedirle a los niños que hagan las cosas solos sin que nunca lo hayan visto, ni podemos enseñarles solo una vez y después vean a ver cómo lo solucionan. Se trata de que nosotros gradualmente podamos ir acompañándoles a que ellos logren las diferentes metas y que poco a poco nos vayamos distanciando. Por ejemplo, cuando los chicos están aprendiendo a andar en bicicleta, que primero van a usar rueditas de entrenamiento. Después es muy probable que quitemos las ruedas de entrenamiento, pero que aún así nosotros como adultos les ayudemos a sostener la bicicleta, tanto del manubrio como del asiento. Eventualmente vamos a sostener la bicicleta solo del asiento, casi que corriendo detrás de ellos, mientras ellos pedalean y eventualmente vamos a quitar ese soporte. No vamos a mandarlos de una vez sin ruedas de entrenamiento y no vamos a quitarlas y dejarlos solos. Poco a poco los vamos acompañando a que logren alcanzar el equilibrio y la coordinación para que puedan hacerlo. Erickson, desde su teoría del desarrollo psicosocial, lo que nos explica es que el desarrollo implica crisis emocionales que se van dando por etapas. En la identidad, en ese sentido, la identidad y la autoestima impactan la capacidad que tienen los niños de aprender. La emoción y la cognición están integradas en este punto. Entonces, cuando hablamos de las etapas de Erickson, él nos dice que hay algunas etapas que son relevantes en los rangos de edades en los que ustedes trabajan. Por ejemplo, iniciativa versus culpa sería la etapa y la crisis que atraviesan los niños y las niñas que se encuentran en el rango de edad de niñez temprana. Laboriosidad versus inferioridad se alcanza en niñez media y lo que se trata, o básicamente lo que nos está tratando de decir Erickson, es que necesitamos sentirnos capaces para tener la capacidad de aprender. Si yo me siento tonto, si yo me siento inútil, si yo siento que nada de lo que yo hago va a funcionar, muy probablemente no voy a tener la suficiente motivación ni las suficientes herramientas, ni la suficiente apertura para aprender nuevos mecanismos, nuevas estrategias, nuevos canales o caminos de aprendizaje. Para Erickson, la metáfora sería batería emocional. Necesitamos hacer un refuerzo del esfuerzo. ¿Qué significa? Más allá de elogiar o regañar a los niños y las niñas por el resultado final, se trata de que durante el proceso de aprendizaje seamos capaces de reforzar de forma constante
los avances, por mínimos que sean, que ellos hagan. Al mismo tiempo que reforcemos el fracaso. ¿En qué sentido? En que si de pronto el niño o la niña se equivocó, algo le salió mal, algo no funcionó como quería, podamos decirle que el fracaso es parte del mismo proceso de aprendizaje, que no está pasando nada malo y que equivocarse es natural, que eventualmente le va a salir bien. Necesitamos ver los errores como una oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir madurando. Y necesitamos desarrollar un clima seguro y de pertenencia para que los chicos y las chicas sientan la suficiente seguridad para mantenerse activos en el proceso. Bronfenbrenner nos habla de un enfoque ecológico. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Nos dice que los niños y las niñas se desarrollan en sistemas que están interrelacionados, que las personas como seres humanos no pueden ser comprendidas aisladas de su contexto, porque nosotros y nosotras vamos aprendiendo a través de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué conductas han sido reforzadas? ¿Qué conductas han sido castigadas? En función de eso vamos a actuar. Si cada vez que levanto la mano para hacer una pregunta, se están riendo a mis espaldas porque creen que voy a preguntar algo que es tonto, o se ríen de la pregunta que yo hago, es muy probable que en algún momento yo deje de levantar la mano para hacer preguntas. Mi conducta en ese punto está siendo castigada. Cada vez que levanto las manos tengo una consecuencia negativa. Mis compañeros, mis compañeras se burlan de mí y me dicen que soy tonto, que soy tonta. Entonces, no se puede aislar el ser humano del contexto, porque el contexto nos va a dar muchas señales y muchas explicaciones de por qué las personas actúan como lo hacen y de por qué existen o no dificultades particulares en el proceso de aprendizaje de un niño o una niña. En ese sentido, el contexto incluye familia, escuela y cultura, y todos influyen de manera simultánea en el proceso de aprendizaje de las personas menores de edad. Él nos habla de sistemas ecológicos, nos habla de un microsistema que vendría a ser la familia y la escuela, de un mesosistema que son las interacciones entre contextos. Esto quiere decir las interacciones que se dan dentro de mi familia con mi escuela. Cómo interactúa mi mamá, mi papá o mi cuidador con la maestra, o cómo interactúan con el director, o cómo interactúan con el médico de cabecera, o cómo interactúan con otra persona. Esas son las interacciones entre contextos. El exosistema viene a ser el trabajo de los padres y las políticas públicas, que de pronto pueden o no afectarme. Por ejemplo, ahora con todo lo que ha pasado con el Ministerio de Educación Pública, eso es parte del exosistema. Cómo las políticas relacionadas con educación están o no afectando a la comunidad estudiantil. Si los están o no castigando por llevar el pelo medio centímetro más largo. Si los están o no castigando por tener piercings, en el caso de los adolescentes. Si los están o no castigando porque se les olvidó la suéter del cole. Eso es el exosistema, las políticas públicas que de alguna forma influyen en cómo los niños y las niñas viven su proceso educativo. Y por ejemplo, el trabajo de los padres, que es parte del exosistema, vendría a ser si mi mamá o mi papá necesitan un segundo o tercer trabajo para poder sostener la casa. Si se aprueban las jornadas 4x3 o no. Y entonces de pronto voy a dejar de ver a mis papás 4 días a la semana o si necesitan hacer horas extra de forma incansable, insostenible y sin fin, porque si no, no se sale adelante con los gastos del colegio, de la escuela, de la casa, etcétera. El macrosistema viene a ser la cultura y los valores de la sociedad en la que yo me muevo. Estoy en una sociedad que es punitiva, estoy en una sociedad que de pronto me castiga por ser mujer, estoy en una sociedad que de pronto me castiga por ser neurodivergente, estoy en una sociedad que me castiga por ser parte de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es la cultura y cuáles son los valores de mi sociedad? Porque también se me puede castigar por no formar parte de una banda delictiva.
dependiendo del lugar en el que esté. Y el cronosistemas vendrían a ser los cambios históricos. Por ejemplo, los niños y las niñas que sobrevivieron después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron huérfanos, que quedaron a merced de un sistema eh, de gobierno en un orfanato, eh, sin sus hermanos tal vez, o sin ninguna otra figura significativa. Eso es del cronosistema. Cambios históricos que de alguna forma afectaron al desarrollo de esos niños en esos años particulares. Cambios que podemos estar viendo hoy, por ejemplo, en Venezuela, a partir de la caída de Maduro. ¿Cuáles son entonces los cambios históricos que se van a dar en ese país y que van a afectar directamente a esa población infantil y adolescente? O lo que está pasando en Cuba en este momento, o en Gaza, o en donde sea. Y cómo esos cambios también afectan de alguna forma no solo a las personas que habitan esos lugares, sino al resto del mundo. Cómo está afectando a Costa Rica el que en Venezuela, en Cuba o en Gaza estén sucediendo todas estas cosas. Bronfenbrenner en el aula nos invita a la metáfora de las muñecas rusas. ¿Saben cuáles son las muñecas rusas? Las que se abren constantemente, que traen varios muñequitos por dentro. Ujú, exacto. Y entonces, cuando hablamos de muñecas rusas, trasladando esto a la teoría de Bronfenbrenner, qué nombre más difícil, nos invita entonces a pensar en el trabajo con familias, a considerar el contexto socioeconómico de nuestros estudiantes y a buscar desarrollar intervenciones integrales para los chicos y las chicas. Entendiendo entonces, partiendo del primer ejemplo, o bueno, de la pregunta, estamos en la diapositiva 20. La pregunta inicial para contextualizar a Marta era esta. Tenemos un estudiante que está teniendo dificultades en el sistema educativo. Y entonces nos hacíamos la pregunta sobre si era falta de interés, si era que el cerebro aprende distinto o si estaba pasando algo más. Bajo esta premisa, podríamos entender, por ejemplo, lo que nos dijo Yasmín, que podría ser un problema de atención, ¿cierto? Podría ser un problema más de neurodesarrollo, de maduración neurológica del niño a partir de su edad. Pero también puede ser un problema derivado de su familia. Puede ser que esté creciendo en un hogar atravesado por la violencia intrafamiliar o por un hogar en donde papá y mamá tienen dos trabajos para sobrevivir en esa casa y este niño o esta niña pasa todo el día en un Sensinay, siendo cuidado por extraños. Puede ser de pronto un tema más emocional, porque quién sabe, le están haciendo bullying en la escuela y nadie se ha dado cuenta, porque los profesores están tan absorbidos por todo el trabajo administrativo que no tienen chance de darse cuenta qué está pasando en la escuela. Las posibilidades son muchas. Entonces, podemos centrarnos en una sola. Sí, sí, es un problema de neurodesarrollo o es un problema de maduración neurológica. Es una posibilidad, pero hay muchas más. Y necesitamos aprender a ver todo el combo. No podemos quedarnos solo en una de las áreas porque puede ser que hayan varias áreas trabajando en ese momento. Entonces, cuando pensamos en el niño o la niña como una muñequita rusa, tenemos que entender que dentro de la dinámica particular de ese niño hay un contexto neurobiológico, sí, hay un contexto relacional también. Hay un contexto social, claramente. Hay uno psicológico. Ujú. Y también un contexto mundial que entra en juego. En cómo ese niño o esa niña están viviendo la experiencia de, valga la redundancia, vivir. Entonces, tratando de hacer una comparación rápida entre todo lo que hemos visto hasta ahora. Entendemos que Piaget nos habla de que los niños y las niñas manipulan los objetos como parte de su experiencia de aprendizaje. Que Vygotsky nos habla del aprendizaje colaborativo, que se necesita mucho más allá de solo el individuo en acción. Necesita a sus pares, que vienen a ser sus compañeritos, necesita a sus docentes, necesita a sus padres, necesita a la sociedad en general alrededor de él o de ella para
poder desarrollar todas sus habilidades. Erickson nos habla de la importancia de sentirse seguro, tanto relacional como emocionalmente. Que también me siento yo conmigo mismo o conmigo misma. Me siento capaz, me siento inteligente, me siento potencialmente eh, listo para el siguiente nivel, porque eso influye. Bronfenbrenner nos habla de que no olvidemos el contexto, que el contexto es importante y que marca o puede marcar un antes y un después en cómo los niños y las niñas afrontan los procesos de aprendizaje. Y la neurociencia nos dice que es importante que logremos crear las condiciones adecuadas para que los chicos y las chicas aprendan, tomando en cuenta que pueden ser tanto neurotípicos como neurodiversos. Ahora, les voy a presentar un caso y lo ideal sería que intentemos darle una explicación a este caso. Mateo tiene 8 años y está en tercer grado. Se distrae con facilidad, no termina tareas, evita participar, dice que no puede antes de intentarlo y pasa mucho tiempo solo y jugando con la tablet. Esas son las características que particularmente tiene Mateo. Y la pregunta detonadora sería, ¿será que es pereza lo que le está pasando? ¿O estamos mirando el problema desde una sola lente? Cada teoría del desarrollo ofrece una explicación distinta. Veamos cómo podría cambiar nuestra intervención. Entonces, nos devolvemos acá. ¿Cómo creemos que desde Piaget podríamos intervenir con estas características de Mateo? ¿Qué creen? Con Piaget, yo creo que tal vez tomaría incluso lo que es la palabra, el hecho de que dice que es como manipular, así lo describe, ¿no? Ajá, Entonces yo me acercaría un poco más a ver y conocer el contexto, en este caso en cómo es que él abarca el sistema familiar, conocer qué es el problema que hay ahí en ese espacio. Si el hecho de que tenga una tableta lo utiliza para distracción o para aprender. ¿Sí me explico? sí, te Ver, ver explicas. en, ver en qué momento es el caso en el que el docente o el padre de familia en este caso lo utiliza. Ok, Tal vez lo utiliza como para un momento en que vamos a dárselo al niño para que se distraiga y así que no nos esté frustrando. ¿Sí me explico? Entonces ese ujú, es el momento en el que nosotros tenemos que abarcar. Si es que en este caso no se le está brindando lo que es el tiempo necesario para lograr hacer las tareas en el hogar, para lograr aprender, y si en verdad incluso desconoce lo que es la información, no le ok, está haciendo incluso necesario el tiempo que está compartiendo dentro de la escuela, dentro de con los mismos estudiantes, si es que en realidad le es difícil esa información en este caso, por el desacompañamiento que tiene en el hogar. ok, perfecto. Lo que pasa es que ahí no sería con Piaget. La intervención que estás haciendo es con Bronfenbrenner. Consideramos el contexto. ¿Qué está pasando en el hogar? Porque este niño está usando la tablet en exceso. ¿Es de pronto porque la usa para estudiar o porque la usa para distraerse? Está bien. Nada más te equivocaste, autor. No es Piaget, es Bronfenbrenner. Con Piaget, que es manipular, podríamos pensar cómo estamos estructurando en el aula las clases. Lo tenemos sentado en una silla todo el día escuchándonos, darle un dictado, porque ahí el niño no está manipulando absolutamente nada. Está aburrido, sentado en un escritorio, escribe y escribe, y pobrecito, tiene 8 años, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un niño sentado 8 horas en una silla cuando tiene 8 años? Entonces, Piaget, manipular. ¿Cómo estamos estructurando esa clase? ¿Qué estamos haciendo para que ese niño o esa niña se pueda movilizar dentro de la clase? Recuerda que Piaget nos proponía trabajar por bloques. Ok, trabajar por bloques es por bloques temáticos. Voy a ponerlo a dictar porque tengo que ponerlo a dictar, está bien, pero no lo voy a poner a dictar. No lo voy a poner a escribir un dictado que voy a durar 40 minutos en dárselo. Lo pongo a escribir 10 minutos.
Y después tengo que variar la estrategia, otro bloque de actividades. Actividades en donde ese chiquito se tenga que movilizar, en donde aprenda jugando, en donde mate energía también, porque están muy pequeños. Con Vygotsky colaborar, de pronto es que en clases de matemática está siendo demasiado complejo lo que le estoy tratando de explicar, pero me doy cuenta que tiene un compañerito o una compañerita que ya agarró en el aire qué es lo que hay que hacer. Entonces le pido ayuda a este compañero, a esta compañera para que apoye a Mateo. Y ahí pongo una zona de desarrollo próximo y un andamiaje. Estoy buscando a un par, un amiguito que está más capacitado, que tiene mayores habilidades en la matemática para que vaya y me lo acompañe. Con Erickson, sentir seguridad, nos acercamos a Mateo y le preguntamos, ¿qué está pasando con vos? De pronto es que él está escuchando en su contexto, volviendo a Bronfenbrenner, que es un tonto, porque de pronto su mamá o su papá se estresan porque el niño no capta rapidísimo cómo es la suma de 2 más 2 y le dicen, es que sos un tonto. Y entonces ahí estamos mezclando ya otra vez y tratando de entender qué está pasando. Y desde crear condiciones para aprender desde la neurociencia, de pronto identificamos que puede haber ciertas características que nos hagan sospechar que este niño tenga TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y que de pronto nosotros, dentro del contexto de la clase, estamos haciendo actividades que lo llaman demasiado a la estática, a estarse quieto, y eso es insostenible para un cerebro con esas condiciones. Entonces, más o menos por ahí se trata de que logremos empezar a identificar qué nos está sugiriendo cada autor que podría estar pasando con este niño y entonces empecemos a explorar, que puede ser un trabajo un poco matado, considerando todo lo que una maestra o un maestro tienen que hacer en su horario de clase, sí, a veces puede ser complejo. Sin embargo, es necesario con los niños, porque los niños no son robots. Muy bien, entonces, intervenciones. Desde la neurociencia podríamos tener la siguiente hipótesis. Puede ser que exista una dificultad en la atención y en la memoria de trabajo de Mateo, que si no sostiene la atención, entonces no logra codificar la información, que de pronto también hay un exceso de distractores digitales que fragmentan el foco o su nivel y capacidad para mantenerse concentrado en lo que está. Y la atención, recordemos que es la puerta de entrada del aprendizaje. Aquí ya nos está dando desde la neurociencia una pequeña idea de por dónde puede ir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué intervenciones podríamos poner en práctica? Podemos ayudar a Mateo con instrucciones cortas y claras. Si hay tareas que son muy largas, podemos fragmentarlas en pequeñas secciones para que él vaya generando adicionalmente sensación de logro, porque, uy, mira, estoy logrando acabar las tareas. Podemos ayudarle incorporando pausas activas frecuentes durante el trabajo de clase. Podemos buscar la forma de reducir distractores visuales y sonoros. Podemos buscar que se dé una práctica espaciada y una recuperación activa de los aprendizajes, de lo que estamos trabajando con él en el aula. Desde Piaget, ¿qué podríamos hacer? Primero, identificar que tiene 8 años y que por ende está en la etapa de operaciones concretas. Que cuando estamos en la etapa de operaciones concretas hay una clara dificultad con tareas que son muy abstractas o verbales. Entonces, este niño necesita manipular, ver y experimentar con sus manos, con sus sentidos en general, las cosas con las que está aprendiendo. Y recordamos la metáfora del pequeño científico, de cómo simplemente no podemos decirle las cosas en el aire y esperar que él las agarre y que las codifique. Él necesita verlas, tocarlas, manipularlas, romperlas y volverlas a armar. Es parte de su proceso, de su desarrollo cognitivo. Intervenciones que podemos trabajar. Entonces, desde Piaget, buscar que haya material concreto y manipulativo.
Trabajar con gráficos, con esquemas, con apoyos visuales, cosas que él pueda ver. Que se dé un proceso de aprendizaje por descubrimiento. Por ejemplo, yo no sé ustedes qué edad tienen o si lo vivieron, pero esta cosa del frijolito germinado, eso es un aprendizaje por descubrimiento. Darme cuenta que de un frijolito puede salir una mata. Ejemplos prácticos. Buscamos desarrollar ejemplos prácticos antes que trabajar desde la teoría. Entonces, por ejemplo, en algo de química, que se da mucho en Estados Unidos, las interacciones de que meten el Mentos en la Coca-Cola y la reacción química y es un desastre, pero los chiquillos se divierten montones y ustedes podrán, si se ponen a analizarlo un poco, podrán darse cuenta de que los chicos van a acordarse más del desastre que hizo la Coca-Cola con el Mentos y las reacciones químicas que se dieron ahí y por qué se dio esa interacción, si lo ven y juegan con eso, a que si nada más se los mencionamos y lo diagramamos en una pizarra. Ok, desde Vygotsky, ¿qué podríamos entonces considerar? Tenemos que aprender, no, tenemos que tomar en cuenta que aprender es un proceso social que puede estar trabajando solo fuera de la escuela, puede estar haciéndolo, que de pronto falta mediación adulta, porque de pronto sale de la escuela y le toca hacer las tareas solo y no hay nadie que lo esté acompañando, y que de pronto ya hay una zona de desarrollo próximo desaprovechada. Capaz si las tareas son muy complejas para él. Y cuando las tareas son muy complejas tendemos a frustrarnos y a dejarlas botadas. Necesitamos sentir de alguna forma que hay una sensación de logro detrás de eso que estamos haciendo o la atención se pierde. Y el proceso deja de ser, o sea, empieza a ser infructuoso más bien. Entonces, ¿qué podemos hacer como intervenciones desde Vygotsky? Primeramente, trabajar de forma cooperativa. Un tutor par o lectura guiada. ¿Qué es un tutor par? Un niño o una niña que está a su mismo nivel en edad, que es un compañerito de clases, o si acaso de un año mayor, no mucho, y que de alguna forma tiene mejores habilidades o más desarrolladas para esto que a Mateo le está costando. Y la lectura guiada es, ok, yo estoy con él, ayudándolo a que lo que yo estoy leyendo, él también lo está identificando. Modelado paso a paso. Si yo quiero enseñarle a un niño o a una niña a hacer un barquito de papel, entonces yo voy a agarrar mi hoja y voy a darle una hoja a él y le voy a ir diciendo, dobla la hoja así. Yo la doblo y él la dobla. Ahora dobla de esta otra forma. Lo hago yo y lo hace él. Modelado. Yo le estoy modelando a él cómo quiero que emita la conducta para que él lo haga después de mí. Andamiaje y retiro gradual del apoyo, igual que el ejemplo de la bicicleta, y más diálogo y acompañamiento. Los niños necesitan sentir que uno está ahí, escuchándolos y validándoles sus necesidades. Desde Erickson, en el desarrollo psicosocial, comprendiendo que él está en la etapa de laboriosidad versus inferioridad, es decir, lo que logro hacer, los logros que voy consiguiendo me van dando la sensación de que yo puedo, de que soy inteligente, que soy capaz. Y cuando fracaso me siento inferior. Cuando hay fracasos repetidos, uno tras otro, se va desarrollando una sensación de incompetencia. Y cuando nos sentimos incompetentes, queremos dejar de intentarlo. Entonces, necesitamos evitar el intento. Ellos evitan intentar para no fallar. La frase clave en este punto es que nadie aprende sintiéndose incapaz. Recuerden que cuando hablamos específicamente del caso, estamos en la página 30, cuando hablamos específicamente del caso, él decía, no puedo, antes incluso de intentar hacer la tarea. Y aquí nos está dando una clave, él está diciendo que no puede. Y nos lo está diciendo antes de intentarlo. Eso significa que muy probablemente él ya estuvo intentando y estuvo fallando en repetidas ocasiones y por ende se siente incompetente.
Y Erickson nos dice que nadie aprende si se siente incapaz de hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos trabajar con el autoestima? Reforzarle en él la capacidad de logro. ¿Cómo la reforzamos? Si estamos viendo que la actividad, que la tarea es muy compleja, necesitamos bajar ese nivel de complejidad para que este niño empiece a desarrollar otra vez competencia, para que empiece a sentir otra vez que puede. Las intervenciones desde Erickson serían metas más pequeñas y alcanzables, o sea, bajar el nivel de complejidad, reforzar el esfuerzo, no solo el resultado, que enseñarle a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, porque muchas personas a lo largo de la vida han logrado grandes avances a partir del error. De pronto cometen un error que podría verse como garrafal y al final ese error termina dándoles la llave para descubrir algo valiosísimo. Hay que ayudarle entonces a Mateo a generar o a sentirse más bien que está en un clima seguro y que pertenece al espacio, que está siendo visto por nosotros, que para nosotros él es una persona importante, que creemos en su competencia y vamos a buscar evitar la exposición pública negativa. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si Mateo em, lo que tiene es que tartamudea por nerviosismo cuando tiene que exponer, no lo vamos a poner a exponer de forma pública a toda la clase, por lo menos no de entrada. Lo ponemos a exponer solo con nosotras, para que conforme él se vaya soltando y vaya ganando competencia, nosotras vayamos aumentando el nivel de complejidad. De pronto primero nos expone solo a nosotras, después nos expone a nosotras y a los papás, después le expone a nosotras, a los papás y a los amigos, después nosotras, los papás, los amigos, la clase entera, hasta llegar a que sea el presentador en un acto cívico en el gimnasio con los 500.000, 2.000 estudiantes que tenga la escuela o el colegio. Desde Bronfenbrenner, ay, no puedo decir ese nombre. Desde el modelo ecológico, este señor, el niño no se entiende él solito aislado, ¿ok? Somos seres individuales, pero somos seres sociales al mismo tiempo. Somos individuales porque claramente no estamos pegados a nadie más y nuestro desarrollo es privado, es nuestro, pero ese desarrollo fluctúa y se interrelaciona constantemente con la forma en la que el ambiente y la sociedad reaccionan a nosotros. Si cada vez que hacemos algo equivocado, lo que recibimos es un regaño, lo que recibimos es una burla, lo que recibimos es un grito, pues todo eso afecta. Por eso es que no estamos aislados. Nuestras acciones tienen consecuencias y las acciones de los demás tienen consecuencias sobre nosotros también. Si la familia tiene poco tiempo disponible y el contexto no influye en hábitos y oportunidades, difícilmente vamos a lograr que Mateo se sienta cómodo en el espacio y que logre explotar todo su potencial. Por eso es que volvemos a traer la metáfora de las muñecas rusas, entendiendo que hay sistemas dentro de los sistemas, que Mateo vive y se relaciona dentro de su familia nuclear, esa familia nuclear se desarrolla y se mueve con su familia extendida, eso se desarrolla y se mueve también con la escuela, con el trabajo de los papás, con los servicios de salud, con las partes de arriba, las administrativas del MEP, con el país, con las leyes que afectan al país y con el mundo, con todo lo que a nivel mundial puede afectar el desarrollo de una persona menor de edad. Entonces, ¿qué nos dice este señor en relación a las intervenciones? Bueno, que hay que establecer una comunicación entre la familia y la escuela, que hay que buscar espacios de apoyo académico dentro de la misma aula, que hay que buscar una comprensión contextual de la situación, o sea, aquí no se vale etiquetarlos como niños problema, como es que es perezoso, es que no tiene ganas, es que es malcriado, etcétera, ¿no? No se vale porque eso no ayuda. Lo que necesitamos es comprender en dónde se está moviendo y por qué se está moviendo, cómo lo hace. También buscar ajustes según la realidad socioeconómica.
No es lo mismo un niño o una niña que viven allá en Monterán a un niño o una niña que vive en en la Carpio o en esta cosa, la 13 de Tibás, la León 13. ¿Ok? Las relaciones sociales, culturales, económicas, etcétera, que viven niños en diferentes zonas del país son muy diversas. Entonces necesitamos también que dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la zona en la que se está trabajando, se tome en cuenta el contexto en el que ese niño o esa niña se está moviendo. Entonces, la integración comparativa de este caso. Desde neuro, tendríamos que pensar en atención y memoria. Desde Piaget, en el estadio cognitivo en el que este niño o niña se encuentra. Está en operaciones concretas, está en preoperacional, está en operaciones formales. ¿En dónde está ubicada esta persona? Desde Vygotsky nos habla de la mediación social. Zona de desarrollo próximo, pares con capacidades diferentes, con un nivel de desarrollo mayor. Erickson, de seguridad emocional, qué tan seguro está ese niño consigo mismo, qué tan cómodo se siente habitando su propio cuerpo. Bronfenbrenner, el contexto familiar y cultural. ¿Y cómo entramos ahí? ¿Cómo buscamos adaptar las estrategias de acuerdo a todo esto que tenemos todos los seres humanos? Tabla de decisiones docentes. Entonces, cosas que eventualmente ustedes como docentes podrían hacer. Desde neuro podemos fragmentar las tareas, hacerlas más cortas, más sencillas, más pausadas. Desde Piaget, utilizar material concreto. Esto en el caso concreto de Mateo, que tiene 8 años. De Vygotsky, buscar andamiaje y cooperación de pares más capacitados. Desde Erickson, ayudar en el refuerzo de la autoestima de Mateo, que está deteriorada. Y desde Bronfenbrenner, trabajar con la familia. Hablar con los papás y explicar la importancia del acompañamiento constante para Mateo. En este sentido, y ya vamos acercándonos hacia el final de la tutoría, tenemos que entender que la teoría nos ayuda a evitar que culpemos al estudiante, porque nos da lentes para comprender su proceso de desarrollo. Y con estos mejores lentes podemos tomar mejores decisiones pedagógicas. Y finalmente necesitamos entender que no existen estudiantes difíciles. Eso no existe. Lo que existen son necesidades particulares que no necesariamente están siendo comprendidas por las personas que están alrededor de esa persona menor de edad. 5 decisiones docentes. Entonces, ya como para finalizar, en relación a Mateo, podemos buscar elaborar bloques cortos, y multisensoriales. Andamiaje y cooperación, refuerzo emocional, material concreto y trabajo con familias. Esto aplica para Mateo y son decisiones docentes también que podemos tomar a partir de todo lo que hemos visto en la tutoría. O sea, aplica para Mateo y para cualquier otro niño, en cualquier otra condición. Conclusiones. Bueno, es lo mismo que el otro. Se me, este, se me repitió. Pero bueno, no importa. Nuevamente, tenemos que entender que la teoría nos ayuda a no culpar al estudiante, a no decir, es que es un vago, no decir, es que lo que tiene es pereza, no decir, es que lo que pasa es que no quiere estudiar, no decir, lo que pasa es que no quiere estar aquí, es que prefiere andar en la calle, no. ¿Ok? No se trata de eso. Los chicos y las chicas tienen necesidades particulares y a nosotros nos corresponde como docentes identificar cuáles son esas. Ok, chicas, eso era lo que teníamos para esta primera tutoría. Quedan más corticas porque ya no son 2 tutorías, son 3. Nos volvemos a ver, si no me equivoco, el 4 de marzo. Pero en tanto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos? Profe, a mí me parece muy bien. No sé si podríamos tocar la tarea 2 si le ¿Ok? molesta. No, no me molesta.
Déjame nada más un segundo Gracias. para, para verla, porque no me acuerdo ahorita Sí, cuál es la es 2. que esta tarea uno me costó muchísimo y bueno, yo espero ojalá que la haya hecho lo mejor posible, porque sí, yo no sé si, bueno, las dudas y demás fue complicadillo, pero bueno, ahí salió y esperemos que vaya lo mejor posible. Yo espero que ahora con esta nueva tarea no vaya a ser como lo mismo. Pero nunca preguntaste en el foro de dudas si tenías Pregunté, alguna pero en el personal, pero yo estaba esperando también que, digamos, tal vez alguien más preguntar, pero no lo logré, entonces, bueno, ¿Cuál personal? en Nunca vi el tu suyo duda. le mandé mensaje, pero fue un día antes, entonces, Mira, es importantísimo que escribas por el foro de dudas, ujú, porque si me escribiste el correo institucional, no lo revisé, no lo vi. está Por- bien. no me No, no te llegan, preocupes. es Sí, porque claro, a nosotros no necesariamente nos llegan porque ustedes tienen un ed.ac, ¿verdad? Entonces de pronto nos pueden llegar, pero al buzón de no deseados. Y si uno no está ok, pendiente, no se da cuenta. claro. Ok, la tarea 2 es un cuadro comparativo. Tienen que leer los recursos, Alcibiar y Moya, la neurociencia y los procesos de intervención. Espérate, a ver si puedo compartirles eso para que lo veamos. A ver cómo hago. Profe, algo curiosísimo es que, Ujú. bueno, se tenía que tocar en esta tarea que pasó lo que era un video. Ese video no estaba disponible. Entonces, ya yo lo único que hice fue que agarré información del documento que nos estaban proporcionando y de la infografía, porque del video sí, no lo logré. Ok, bueno, esos datos sí son importantes que ustedes los vayan compartiendo con tiempo, no el día antes, y por Claro. el foro. Muy bien, entonces, tienen que revisar los recursos, ¿verdad? Esta, la neurociencia y los procesos que intervienen en el aprendizaje y la generación de nuevos conocimientos. Papalia y Martorell, que está ahí en recursos, aspectos fundamentales del desarrollo humano, que es un documento que yo les había hecho hace un tiempo, y la unidad didáctica de Marcela y mía, de niñez intermedia en contextos educativos. Y videocomunicación UNED. Desarrollo humano de 0 a 21 desde la neurodiversidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Qué autores vamos a trabajar en ese cuadro? Los mismos que estamos viendo ahora. Piaget, Vygotsky, Erickson y Bronfenbrenner. Este cuadro comparativo tiene que incluir las siguientes columnas. Aquí abajo, teoría autor, conceptos centrales, aportes principales, limitaciones o críticas a la teoría e implicaciones educativas. Se van a asegurar de incluir al menos 4 citas textuales o parafraseadas de los materiales propios de la unidad didáctica para sustentar su análisis en cada fila y autor del cuadro comparativo. Las referencias bibliográficas, la estructura tiene que ser sí o sí según APA. No fallen en eso, porfa, porque a veces son cosas muy sin sentido y por eso pierden puntos, como por ejemplo no poner la sangría francesa. O sea, chicas, en serio, no se equivoquen con eso porque no vale la pena perder puntos por ese tipo de cosas. Y presentan el trabajo en PDF con el cuadro claramente estructurado y con diseño limpio y legible. Temas que van a abordar por autor, entonces. eh, Con Piaget explica todos los conceptos centrales, las etapas del desarrollo, aportes y críticas con claridad y coherencia. Vygotsky, explicamos zona de desarrollo próximo, mediación, interacción social y críticas. Erickson, todas las etapas en el rango de 0 a 21, sus aportes y críticas. Bronfenbrenner, de manera completa los niveles del modelo ecológico, micro, meso, exo, macro y crono, aportes y críticas. Apartado de desarrollo de las implicaciones educativas. Presentan implicaciones educativas de las 4 teorías, con ejemplos concretos y aplicables al aula considerando la neurodiversidad. Tienen que exponer similitudes y diferencias entre teorías.
indicaciones de formato y al final la rúbrica. ¿Alguna duda concreta, específica de esto? Que vos me digas, profe, es que esto no lo entendí definitivamente. No, no, me quedó clarísimo, clarísimo. Qué dicha que no Ok. está tan complicado. El trabajo pasado, sí, yo calculo que lo que más se me complicó fue en el hecho de las citas, porque al menos en lo que fue las esquemas, habría que proporcionarle lo que era la sangría francesa Ujú. y ahí eso trae un concepto ahí en donde el formato no lo permitió. Entonces, pues bueno. Pero digamos, lo que fueron citas y demás, eso sí, porque fue muy escasa la información por el mismo hecho que yo le comenté a usted. Entonces ahí sí tuve que como dicen, tratar de buscar lo mejor posible para poder desarrollar lo que fue el trabajo. Ok, sí, sí te digo eso, ¿verdad? Es importante porque Claro, no tuve ni una sola, ni una sola duda en el foro y a mí me llamó la atención. Yo dije, bueno, digo, ¿todo lo entendieron muy bien o no entendieron nada? claro, claro. No, de hecho a mí me sorprendió, profe, también, no crea. A mí me sorprendió también el hecho de que, digo yo, ¿será que estoy llevando el curso solita? Porque en realidad no había nadie, ni compañeros, ni nada, 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 nada. Incluso ahora que entré a la tutoría también, digo yo, que extraño, yo nunca he llevado un curso de esta manera. Sí, Entonces, sí, en esta asignatura normalmente se conecta poca gente a las tutorías, pero sí están muy silenciosos en el foro. Vos tenías dudas, lo ideal hubiera sido que no esperaras a que nadie más hablara para hablar vos. claro. Igual Marta, si tienen dudas, escríbanlas apenas las tengan, porque igual nosotros tenemos 24, 48 horas más o menos para responder. Y si ustedes, por ejemplo, mandan una duda el viernes y la tarea se entrega el lunes, yo ya no les respondí, Ujú, porque yo no trabajo sábados y domingos. Entonces, de pronto voy a entrar hasta el lunes a revisar la duda, les voy a contestar el lunes cuando pueda entrar y ya ustedes están a horas de entregar la tarea. claro, Entonces, ordénense en eso, ¿verdad? Dejen las dudas con bastante antelación para que ustedes también puedan integrar las recomendaciones. claro. No, ¿De profe, más acuerdo? bien muchas gracias porque sí lo necesitaba. Muchísimo, muchísimo lo necesitaba, el comprender que de cierta manera no estoy sola en esto. Es Sí. como que me consuela bastante, ¿verdad? Entonces, de no, yo espero también el hecho, profe, una pregunta ya aquí que estamos entrando, ¿por qué están dejando las tutorías para un día después de la entrega? Las tutorías se están acomodando, se acomodan más o menos de acuerdo a la disponibilidad del profesor. Okay. Y mira que, por ejemplo, esta tutoría queda en medio de la unidad uno y la unidad 2. Ujú, Entonces, cierto, la infografía de neuro de pronto no pudiste tener la tutoría, pero ujú. para la tarea 2 todo lo que vimos hoy entra en la tarea 2 y la Ok. tarea 2 apenas está abriendo. Ok, no, no, yo entiendo. Sí, no, de hecho yo también estaba esperando lo que era esa tutoría en realidad, porque a mí me gusta mucho lo que es ir de la mano, como le digo, tomar lo que es la tutoría, tomar la información y todo, y ir mucho de la mano también incluso por los lineamientos que tal vez pueda tener el docente en este caso, que tal vez de cierta manera, mira, es que son dos citas, digamos, entonces tal vez no meter tantas citas dentro de lo que es el documento o algo así. Entonces, ir estructurándolo de la manera en la que el docente considere, ¿verdad? Que Ok, comúnmente ujú. ya Sí, me lo que tocó en otras pasa, tareas. claro, lo que pasa es que a vos se te va a calificar lo que dice la rúbrica. El docente te puede decir, quiero 50 citas, que si la rúbrica dice son 3, son 3. El docente no te puede calificar ni más ni menos de lo que te están pidiendo ahí. Eso por un Ujú, lado. Por otro lado, a las tutorías, ustedes tienen que llegar ya con el material estudiado. Entonces, si tienen dudas, es también como para, ¿verdad? ok, Ok, aclaremos dudas que tienen, pero ya tienen que llegar con el material leído. Y bueno, si tenés dudas, justamente por eso está el foro, porque el foro es inmediato, 24, 48 horas. Yo ya te estoy explicando, porque de pronto tuvimos esta tutoría hoy, pero no habías leído las instrucciones de la tarea 2. Si mañana te aparece una duda,
pues entonces con muchísimo gusto me la pones y yo te la estoy contestando de una vez. Pero si te esperas hasta la otra tutoría es hasta como dentro de 22 días. Ya Ya, no tiene sentido. ya. ¿Ok? Sí, no, profe, perfecto. Explicadísimo, muchas gracias. No, con mucho gusto. Marta, ¿vos tenés alguna duda? No, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, chicas, con muchísimo gusto. Entonces, nos estamos viendo en la próxima tutoría y ya saben, cualquier cosita ahí por el foro. Bueno, gracias, profe, que tenga buen día. Igual, cuídense mucho. Chao.